Bueno, en primer lugar, gracias a todos por estar aquí. Gracias también a los organizadores por escogerme a mí como moderador de una mesa como esta, dado que con la vida tan poco moderada que he tenido es realmente un acto de valentía y, bueno, me encuentro en la situación, en la paradoja y el reto de ser por primera vez un moderador de un debate. De cualquier manera, y encima un debate delicado, un debate curioso, ¿no? Dada la situación que todos conocemos, de un tema complicado, que es vivir en Cataluña y escribir en castellano. Afortunadamente, para esta labor estoy flanqueado por tres nombres, tres personajes importantísimos, tres grandes escritores que estoy seguro que, vamos, me harán esta tarea mucho más llevadera, ¿no? Félix Ovejero, nacido en Barcelona en 1957, es profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona, doctor en Ciencias Económicas también por la misma universidad, y ha sido profesor visitante en la Universidad de Chicago, en la Pompeu Fabra y en la Universidad de Wisconsin, Madison. Ha publicado más de 15 libros, todos ellos en torno a los temas de la naturaleza de la sociedad humana, la democracia, el arte, las relaciones económicas y las formas políticas. Y si me pidieran que destacara alguno, a mí hay uno que me gusta mucho, quizá porque toca quizá los temas que a mí más me preocupan, que es el compromiso del creador, ética y estética, que creo que es del año pasado, sí, salió en Galaxia Gutenberg, ¿no? Félix estuvo en el año 2005 y 2006 en torno a todo ese grupo del cual apareció la iniciativa donde se formó el Partido Ciutadans, ¿no? Probablemente todos los habéis leído, es colaborador habitual con sus artículos en El País. Yo creo que más o menos una vez al mes siempre aparece aproximadamente por esas páginas, ¿no? A mi derecha tengo a Arcadi Espada, también del 57, de la Quinta del 57, buen año esa cosecha, también de Barcelona. Y si Félix colabora en El País, yo creo que Arcadia colaboró prácticamente en casi todos los medios periodísticos de este país. Creo que ha escrito en La Vanguardia, en El País, El Mundo, incluso periódicos desaparecidos como el Diario de Barcelona o el periódico digital Factual, que incluso llegó a dirigir. Él empezó a escribir periodismo, empezó a practicar el periodismo en el 77, con 20 años. Aunque curiosamente lo que es empezar a escribir libros tardó otros 20 años. Bueno, creo que hubo ahí un intermedio en el 87 que publicó una cosa que no tuvo continuidad, que tardó otros 10 años, pero a partir del 97 empezó a publicar libros a razón, vamos, de prácticamente casi un año. Yo creo que debe estar ya por la veintena, desde 1997 empezó a escribir de una manera imparable. Y todos sus libros, pues siempre están emparentados de una otra manera con el periodismo y con la crónica, ¿no? Bajo diversas formas, dedicados a los más diversos temas, casos judiciales, casos políticos, semblanzas de próceres políticos o escritores, revisiones de casos históricos olvidados. Pero lo más curioso, me he dado cuenta estos días un poco repasando y preparando esta mesa redonda, es que si coges esa veintena de libros, yo creo que hay un retrato a través de ellos y de todos esos diversos temas de un poco las obsesiones, las evoluciones de los últimos años de nuestra sociedad, saltando de un tema a otro, pero queda como un gran espejo, un gran panorama, ¿no? Ha sido maestro de periodistas, profesor de periodistas en la Universidad Pompeu Fabra, y también maestro de escritores, creo yo. Basta decir que hace poco, hablando con un editor de Barcelona, se refería a cierto grupo de escritores jóvenes, no de una manera peyorativa, pero sí como los arcadines. O sea que eso da hasta cierto punto referencia de la influencia que ha tenido Arcadi probablemente en su generación, ¿no? Cabe decir, dado el tema de esta mesa redonda, una cosa muy curiosa. Arcadi lo conozco bastante bien y sé su devoción y su interés por Josep Pla. Arcadi escribe en castellano, ¿no? Y dado el tema, y es un tema interesante que vamos a abordar en este tema, es curiosísimo como probablemente una de las principales influencias, un hombre de los que más ha leído y releído, ha sido, escribiéndole en castellano, un periodista y gran escritor que escribió mucho y bien también en castellano, pero que gran parte, o una gran parte de su obra, quizás la mayoría, está escrita en catalán, cuyos tomos
los tomos rojos de la edición de Destino en catalán, creo que todos los que somos barceloneses, bueno, hemos devorado allí en esa edición de los libritos rojos de Destino. Y ahí en el extremo máximo de la mesa tenemos a Andrés Trapiello, el mayor de todos en esta mesa, 1953, nacido en León, y en realidad pues Andrés empezó pintando, si no me equivoco, o sea, pintando, haciendo pintura abstracta, ¿no? Y tardó un poco en llegar a la escritura. Yo quizá creo que porque se tomaba con seriedad de propósito la escritura y le mantenía el respeto que se merece, ¿no? Pero bueno, cuando se dedicó a ella se convirtió en un poeta remarcable que ha acumulado premios, ha publicado una decena de obras de ese género, a las que hay que añadir, aparte, 10 o 12 novelas, que también han recibido premios y premios importantes. Y sobre todo, creo yo, el gran proyecto de narrativa dietarística que supone los 18 volúmenes hasta la fecha del Salón de los Pasos Perdidos, que sigue en marcha, me imagino. Ahí es un work in progress. Además, de todo eso está sus ensayos. Me imagino que todos conocéis el imprescindible Las armas y las letras, que ha sido el punto de inflexión o que ha revisado toda la percepción que se tenía desde la guerra civil, casi una percepción cultural de muchos escritores de nuestro país, ¿no? Bueno, la lista de premios que ha recibido, todo el que han recibido estas obras de Andrés es muy larga y son premios muchos de ellos de gran importancia, aparte de luego su trabajo también como editor, dirigiendo colecciones y como bibliófilo. Pero a mí lo que me gustaría destacar, antes de empezar ya con el tema de esta mesa simplemente, hoy aquí es que en estos tres escritores que tenéis delante, ahora que más o menos ya todos rondan una quincena o veintena de obras y que tienen cierta edad, yo creo que se puede detectar un rasgo común. Y es que en sus libros, en los tres casos, su propia prosa, cuando empieza, les lleva a lugares y conclusiones inesperadas, yo creo que a veces incluso para ellos mismos, ¿no? No se plantean los libros como un proyecto articulado desde el principio y cerrado ya antes de empezar, ¿no? Sino que empiezan a escribir persiguiendo un tema, persiguiendo una idea, dándole vueltas, analizándola y terminan llevándonos muchas veces al lector e incluso a ellos mismos a caminos impensables y a conclusiones inesperadas, ¿no? A mí me parece que eso es básicamente un indicio de honradez intelectual, ¿no? Y creo que son muy adecuados y estoy muy contento de estar aquí con ellos para tratar un tema complicado que da, como veremos, mucho de sí, que es vivir en Cataluña y escribir en castellano. Es un tema que tiene pues muchas vertientes, la sociológica, la política, la simplemente formal, de lenguaje como herramienta artística, la económica y comercial. Y nada, yo paso a cederos la palabra a vosotros y simplemente empezaría por poner sobre la mesa una pregunta. Y es para empezar con lo más básico y con los tópicos. Se suele decir, aquí hay tres que hemos nacido y crecido en Barcelona, que cuando creces en una zona donde hay dos lenguas a pie de igualdad en la calle, coloquialmente, que se hablan de una manera común, que eso es muy positivo, que es mejor para las habilidades cognitivas, están los grandes estereotipos de la diversidad, que es bueno para el escritor, que da más capacidad verbal, más sentido de la traducción, etcétera. Yo os pregunto, pongo la pregunta sobre la mesa, ¿eso es un estereotipo, un simple tópico o hay algo de verdad en todo eso? Como soy muy fan del orden alfabético, pues ya casi propongo que empiece Espada, pero bueno, si alguien quiere empezar por su cuenta porque tiene algo que decir, allá vosotros. Gracias, querido Sabino, gracias a todos ustedes y gracias, Sabino, especialmente porque presentaciones cariñosas e informadas no son frecuentes. Cariñosas casi siempre lo son, pero informadas no siempre. No, hay estudios neurocientíficos que dicen eso, que dicen que efectivamente el bilingüismo es cognitivamente interesante. Pero eso me permite entrar rápidamente en materia para decir que, claro, el bilingüismo seriamente considerado, ¿no? Porque una de las ficciones, digamos, catalanas más exitosas es que efectivamente Cataluña sea un país bilingüe, ¿no? En Cataluña se hablan dos lenguas, efectivamente, muy parecidas entre sí, de tal manera que es un poco una cierta muestra de ese ufano sentido de los catalanes el considerar que efectivamente hay dos lenguas ahí en colisión y que incluso una puede anidar en áreas distintas del hipocampo,
por así decirlo, ¿no? Eso sería ya un exceso completamente intolerable. De la evidencia de que, a mi juicio, se trata de dos lenguas, en fin, que uno pasa sin darse cuenta de una a la otra, sin mayor problema ni sintáctico ni casi de pronunciación a veces, surgen muchos de los equívocos que hay en torno a esta cuestión, ¿no? Yo, por ejemplo, tú has recordado una cosa que me ha hecho pensar en la razón por la cual yo escribo en castellano. Yo escribo en castellano en Cataluña solamente por cuestiones comerciales. Es decir, es más, durante una época de mi vida, una época inicial, digamos, alrededor de los años 80, yo escribí mucho en catalán. Y fue la época en que conocí la literatura catalana a fondo, entre ellos Pla sobre todo, pero también, por ejemplo, Gaziel, que me pareció un maestro maravilloso. Y yo escribía en catalán, siendo como soy el hijo de una familia estrictamente castellano hablante. A mí no se me ha hablado en casa en otra lengua que en castellano. Y la verdad es que, bueno, tuve que hacer un cursillo para ver esto de los acentos en catalán, que es un poco ortopédico, y los llamados pronombres débiles, que también es otra ortopedia singular. Pero por lo demás, escribir en catalán o escribir en castellano para mí es prácticamente lo mismo, ¿no? Naturalmente eso luego se complica por cuestiones que no tienen nada que ver ni con la lengua ni con el trabajo del escritor. Se puede decir, por tanto, que eres bilingüe. ¿Perdón? Bilingüe, se puede decir que eres bilingüe, por tanto. Sí, pero siempre y cuando se entienda que como bilingüe, o sea, yo no voy por el mundo diciendo que yo soy bilingüe, ¿no? Me parece un exceso. No, claro, sí, roza la pedantería, que ya la dejamos para otros aspectos, que hay muchos para ser pedante, ¿no? Que no hace falta complicarse la vida con esto, ¿no? O sea que, no, pero es que me parece, esto lo digo con voluntad de seriedad, ¿no? O sea, a mí me parece que todo esto se ha construido un enorme edificio, ¿no? Como se ha construido con el asunto cultural, ¿no? Martí de Riquer me decía una vez con sapiencia, decía, mire, esto de las espadas, esto de las culturas, esto, mire, en España hay, o en Cataluña, decía, hay una cultura que se expresa más o menos en dos acentos, ¿no? Bueno, a mí me parece que eso es una manera lógica, estrictamente literaria, estrictamente filológica de hablar. Luego, si queremos hablar de política, pues bueno, es lo más sencillo, ¿no? Pero quiero decir que cualquier escritor que haya en Cataluña, como yo, transitado entre el catalán y el castellano, se da cuenta que pasar de una lengua a otra, literariamente hablando, al menos para mí, en fin, quizás soy un inconsciente absoluto, pero yo en cualquier caso no oigo voces cuando escribo y por lo tanto yo escribo pues lo que me mandan, toca catalán, son las dos únicas lenguas con las que puedo escribir, pero con esas escribo perfectamente en cualquiera de las lenguas. ¿Ok? Sí, sí. Bueno. O sea, la idea es que es lo más fungible de cualquier escritura, el idioma. ¿El qué? El idioma es lo más fungible, es lo menos. Tú puedes pasar... Bueno, no lo sé, yo no sé Nabokov, digamos, que es un ejemplo que se pone siempre, o mi queridísimo Bissensey, que llegó a Londres sabiendo solamente húngaro y entonces se puso a escribir como un inglés al cabo de una semana. Bueno, yo esas cosas no las comprendo. Hombre, este sí que puede decir, ¿no? Que formado en húngaro y escritor en inglés, bueno, eso sí que es ser bilingüe como Dios manda. Ahora, ser bilingüe escribiendo catalán y castellano... Son demasiado cercanas, son demasiado parecidas. Para mí sí. A los gallegos creo que les pasa lo mismo, pero se ponen de peor humor si se les dice. O sea que no... Sí, bueno, sí. Entonces, en base a eso no podríamos decir que no haya nada que haga diferente a un escritor de esa zona, por el hecho de vivir en Cataluña escribiendo en castellano, que a un escritor de cualquier parte de España. Yo vengo de oyente. Pero tú esto no sabes, ¿no? No tengo absolutamente ni idea de nada de lo que estáis hablando. Bueno. Quiero decir, vamos a ver. A mí me dijeron en un primer momento que esta mesa se titulaba Barcelona y los libros, y esto es de lo que yo sé. Y entonces, vamos, esto no sé de nada, pero de esto es lo que me he preparado.
Y yo voy a hacer como los políticos, que les pregunten los que le pregunten, cuentan lo que quieren. O como un gal. Por tanto, yo creo que quien debe hablar mejor que yo ahora todavía, porque para seguir el hilo de lo de Arcadi, es Félix, que también se encuentra en el caso parecido a Arcadi, porque vivís en Cataluña, vivís en Barcelona, escribís en castellano y luego yo, si me da tiempo, pues cuento lo que había preparado. Pero creo que, Félix, tú no llegaste a escribir en catalán nunca, ¿no? No, a mí me pasó lo que creo que era Borges cuenta de Robert Alt. Dice, Robert Alt venía de familia muy pobre. Dice, yo como me crié entre malevos no tuve ocasión de aprender lunfardo, ¿no? Yo me he criado en el barrio chino barcelonés, en el Lumpenproletariat, y ahí en esa... como la mayor parte de los catalanes, soy castellano parlante. Si uno mira la composición, de vez en cuando construyen este mito de la identidad, ahí me gusta aterrizar modestamente con los datos empíricos y siempre recuerdo pues, que en España las dos ciudades con más identidad propia son Huesca y Lugo, porque es de donde se ha ido todo el mundo. Los estudios de apellidos son muy indicadores y solo quedan las esencias, ¿no? Entonces, el grado de mestizaje que ofrece Barcelona es comparable al de Madrid. Son 2 gotas de agua, desde cualquier control empírico. Lo que sucede es que se ha levantado una ficción, y una ficción que es una maniobra política, y creo que quizás no esté de más recordar 3 o 4 trazas básicas de ese proceder, ¿no? Barcelona, me parece que leía estos días en los periódicos, ha dejado de ser el principal centro editorial en castellano últimamente, ¿no? Eso, desde el siglo XVI, esa situación ha cambiado, es el siglo XVI, es decir, con una composición lingüística completamente diferente. Y eso no es el resultado, porque el gran relato del nacionalismo es que hay por debajo una vida palpitando, el monstruo este de la identidad, que las constricciones institucionales, esa ortopedia del Estado español, ¿no? Digo, bueno, pues Estado español en lugar de España. Digo, bueno, pues a partir de ahora, por cierto, cuando hablemos de Cataluña tendremos que decir Generalitat, que sería lo que correspondería. Digo que esa realidad pues ha empezado a aparecer ahora. Y eso no es nada parecido, no se corresponde con la realidad. Eso responde a una operación de ingeniería política astutamente calculada durante mucho tiempo, y anticipada, con momentos memorables y con una complicidad de la izquierda. Yo, que soy muy de hacer deberes, pues me he traído aquí un par de notas de una revista, Taula de Canvi, que en 1977, algunos que de por entonces os acordaréis, es una revista señoreada por la izquierda, el PSC, el SUC, hicieron un número sobre escritores, escribir en castellano en Cataluña. Y ahí se podían recuperar perlas de gente muy notable. Luego están las de los acobardados, que son eran más conmovedoras, de los Gil de Viedma, de Barral, de Jim Ferrer y algunos otros, ¿no? Pero, entre tantos, había perlas que dicen, bueno, uno de los escritores dice, como hecho colectivo, es un fenómeno a liquidar a medida que Cataluña recupere sus instituciones. Otro decía, querer pasar por escritor catalán mientras escribe en castellano equivale a aceptar los planteamientos franquistas. Y así podría ir recuperando unas cuantas perlas, pero la idea es que se había cometido un genocidio, cualquiera que escribiera en castellano era cómplice de un ejército de ocupación, y eso no era una casualidad, eso lo estaba diciendo la izquierda. Tengo aquí, en aquel poco tiempo después apareció ahora, si tiene ocasión de leer la biografía esta que ya ha aparecido de Marcé, que es muy tediosa a tramos, pero hay momentos memorables en donde Francesc Vallverdú escribe a propósito, creo que si te dicen que caí, pues esto lo había comprado con el iPad y es de la otra página, entonces no recuerdo, y entonces transcribí esto. Dice, ahora, el hecho de que un catalán escriba en castellano en Cataluña comporta unas responsabilidades y él parece ignorarlas. La acción de la novela transcurre en el barrio barcelonés de Gracia en 1959, no en Santa Coloma de Gramenet en 1970, y esto es importante, y todos sus personajes son formalmente bien gracienses, una palabra singular, empezando por el protagonismo, que se llama, pues bien, la primera sorpresa es que la palabra catalán no aparece ni una sola vez a lo largo de las 287 páginas de la novela. Este sorprendente olvido, que no habría sido tal en una novela escrita en catalán, porque, en todo caso hay que ser un poco neurótico para entretenerse en un momento en donde uno no podía buscar una palabra con un buscador convencional, la palabra catalán, a lo largo de 300 páginas, con el rotulador.
pero es que, bueno, las tareas de este hombre son de una neurosis delirante, porque dice, en efecto, como para hacerse perdonar que en ningún momento aflora el conflicto lingüístico, es decir, le reprocha que la novela no aparecía el conflicto, le reprocha lo que no es, ¿no? Pues bien, eso ha sucedido y eso... bueno, y algunos datos más, cuando aparece el fenómeno de la Feria del Libro de Frankfurt, que invitan a los escritores catalanes, pues los de Frankfurt estaban pensando en los escritores en lengua castellana, que eran los conocidos. Pues no, fueron más catalanes, escritores, todos en lengua catalana, por supuesto, luego los invitaron a otros para tapar el agujero, pero el año anterior había ido a la India, y la India tenía menos escritores que escritores catalanes llevó a Cataluña. Vamos, yo creo que cualquiera que hubiese escrito pues, una columnilla en una hoja parroquial estaba invitado a la Feria de Frankfurt. Eso era el reconocimiento institucional que se hacía. Entonces, ha habido una ingeniería política y está razonablemente documentada. Y luego habría otra cosa, que eso me interesaría más, porque yo estoy en un terreno más, no quiero ponerme estupendo, pero más de investigación o en otros terrenos. Y ahí creo que habría razones para explicar. Lanzo la conjetura, y si queréis luego la desarrollamos, cómo la España democrática ha generado un grado de talento repartido estadísticamente por el conjunto de España, y de pronto en Cataluña muchos se han dado cuenta que ya no éramos cabeza de león, sino que teníamos que buscarnos un ecosistema protegido, no franqueable para los que podían venir de fuera, porque en España resultaba muy difícil competir. Eso ha sucedido en el terreno académico. Universidad se pueden dar indicios y pues seguramente el caso de Puig Corbé lo encarna patéticamente, ¿no? Es decir, alguien que viene intentando hacerse una carrera, como no tiene posibilidades, vuelve al chiringuito buscando blindarse, ¿no? Yo creo que eso ha producido que ciertos segmentos de eso que dan solemnemente llamar intelectuales se han apuntado al nacionalismo, a la búsqueda de un cobijo, cuando pues de pronto en España descubrimos que en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en cualquier lado hay gente con talento, o por lo menos con la estupidez promedio de la especie, ¿no? Pero nada más. Y eso ha llevado a unos apoyos sociales muy interesantes, bueno, que sería interesante estudiar, ¿no? En cualquier caso, veo que los tres que estamos aquí de Barcelona, o sea, somos tres que hablábamos en nuestra casa lenguas maternas castellano. Entonces, conocemos el catalán cuando salimos a la calle. El contacto al salir a la calle es allí cuando descubrimos el catalán, lo conocemos. Las putas del barrio chino. No, y yo pienso que con el sentido más natural e innato de que cuando estás en un sitio dices pues hay que hablar todas las lenguas que se hablan, o una cuestión de funcionalidad práctica, pues aprendemos catalán, con un sentido yo creo que de pragmatismo normal y corriente. A mí me pasó una cosa interesante en esto. Yo la primera palabra, y no es broma, que aprendí en catalán fue disseny. Es la época, es la época también, ¿no? De los talleres de diseño y todo eso. No, yo creí que cuando Félix decía que había Andrés, nacido... creo que el León de catalán en la calle en 1953 poco, ¿no? No, bastante, no creas. León es muy sorprendente, ¿eh? No. Vosotros de León tenéis una mala opinión y una mala idea, pero... Sí, es por uno solo. Sí. Pero que no soy yo. No, yo tenía la ilusión de que Félix, cuando decía que él había nacido, a propósito del bilingüismo en el barrio chino, que hablarías chino. Pero, pues lo veo que no. Bueno, tiene que ver lo que yo tenía preparado con esto que se ha hablado aquí, básicamente con la cultura, con la literatura, y con un dato que acaba de adelantar, que recoge otro que salió en los periódicos hace unos días, según el cual se decía que por primera vez, no es exacto, pero por primera vez la industria del libro catalana y de libros españoles en Cataluña había bajado en relación a lo que se editaba en Madrid. Bueno, yo creo que es muy interesante porque cuando se habla de este mundo editorial, de este mundo literario, de libros, etcétera, se tiene una idea bastante equivocada, la tienen en general o interesadamente equivocada. En primer lugar, el fenómeno, es decir, la gran industria editorial catalana es una industria enteramente franquista, ¿no? Es decir, antes de Franco no existía. Por tanto, la gran editorial, la industria editorial está en Madrid, entre otras provincias, pero básicamente la potencia editorial española hasta 1936 está en Madrid. La guerra depura, obviamente, a todas las, o buena parte de las editoriales, la posguerra, buena parte de las editoriales que había en Madrid. Madrid se esquilma por completo y, curiosamente, la gente va a un lugar que es Barcelona, donde sí había una cierta trama
industrial, de maquinaria, porque a finales del siglo XIX Barcelona, para libro burgués, entre comillas burgués, quiere decir libros muy bien editados, libros con serigrafías, con litografías, libros sólidamente burgueses, eso está más desarrollado que en Madrid, pero la literatura, los libros de batalla, etcétera, era en Madrid. ¿Qué ocurre? En Madrid el principio, el tejido editorial y libresco de Barcelona es un tejido básicamente falangista. Primero es Destino, que es una editorial que fundan los falangistas catalanes que están en Navarra, en Pamplona. A continuación, Montaner funda otra editorial que se llama Yunque, hay otra que se llama Caral, José Janés, que no es propiamente falangista, pero que es un hombre que inmediatamente que termina la guerra se acoge, digamos, a la protección de algunas personas importantes, influyentes del régimen, que tras una depuración muy pequeña lo dejan hacer, y todos ellos ponen en movimiento una potentísima fábrica de literatura. La literatura española, digamos, se favorece en lo posible, pero básicamente estas editoriales crecen mucho porque no hay tanta posibilidad de publicar libro en español y libro español por las circunstancias políticas, y estas editoriales apuestan prácticamente por la literatura traducida. Se traduce como nunca, es decir, cogemos los catálogos, los 1.800 libros del catálogo hasta el año 53 de Janés, de los cuales probablemente 1.200 sean extranjeros. En Destino ocurre lo mismo, y poco a poco, no en los años 40, pero ya en los años 50, esa maquinaria se va consolidando. Entran luego en acción personajes franquistas, como el caso de Lara, que va comprando, es decir, él va haciendo su propia editorial y va comprando los residuos de editoriales falangistas que van quedando, las va sumando a su grupo, va haciendo el grupo que es más que un planeta, es un poco una galaxia de pequeñas editoriales, y esto va creciendo. En el momento que el franquismo, digamos, desaparece, o el régimen desaparece, en igualdad de condiciones, obviamente no solamente en Madrid, sino en otros lugares, en Valencia, en Sevilla, en otros sitios, empiezan a surgir pequeñas editoriales, y en Madrid, desde luego, de una manera notoria. Y es normal que en un lugar como Madrid, que, entre comillas, gestiona una lengua en aquel momento de 300 millones y en este momento de 550 millones, que favorece, por tanto, la industria que va ligada a esa lengua, se desarrolle con mucha más facilidad que en un país donde esa propia lengua no solamente no se favorece, sino que se intenta cortocircuitar por muchos medios. Y normalmente, no solamente desde el punto de vista industrial, sino desde el punto de vista literario, es decir, los correctores catalanes, no es una cosa que dijera yo, es una cosa que me decía a menudo Carlos Pujol, y los propios escritores que están en Cataluña, lo decía por él mismo, cada vez más aislados y cada vez más alejados de esa lengua, están convirtiendo su propia lengua casi en una lengua leída y no, digamos, hablada, cultivada como era antes. Por tanto, lo normal es que las cosas se restablezcan a como estaban antes de. Es decir, que en Cataluña, incluso desde el punto de vista literario, yo he sido editor de varios catalanes. He sido editor de Eugenio d'Ors, he sido editor del propio Janés, en este caso un d'Ors en castellano. Janés, he traducido un libro suyo del catalán al castellano, he sido también editor de un escritor, poeta catalán que se llamaba Marià Manent, también de Joan Margarit. Es decir, he publicado en español libros de escritores catalanes en castellano, del propio Pujol he publicado muchísimos, o de Perucho, pero he publicado libros en castellano y libros en catalán. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que yo he publicado muchos libros catalanes en español, pero el camino a la inversa, es decir, en Cataluña no se traducen, o raramente se traducen, autores españoles al catalán. Y esto es gravísimo desde el punto de vista, si yo creyera en el trasvase de lenguas, bueno, pues las lenguas también se enriquecen en los dos sentidos. Y no, sin embargo, es digamos, de Cataluña a España, veo que es
un camino mucho más interesado que al revés. Es decir, si hubiera realmente un desinterés, se fluiría en los caminos literariamente, porque no es lo mismo que hablemos en catalán que escribir en catalán. O sea, no es igual, es decir, las lenguas vehiculares pues funcionan, son utilitarias, como tú dices. Pero eso probablemente son razones de mercado, puras y duras, razones comerciales. No solamente, ¿eh? Porque una de las preguntas, lo que pasa es que me la ha pisado Arcadi, porque ya lo ha dicho él, era preguntar por qué habíamos elegido el catalán o el castellano. Pero para... ¿quién iba a leer en Cataluña? ¿Quién iba a leer en Cataluña? Mira, en Cataluña hubo una cosa muy divertida una vez que tradujeron a Neruda, ¿no? Una Fulgor y muerte de Joaquín Murrieta, una obra... Han traducido a Machado también, creo, sí. Sí, pero, sí. Bueno, bien, pero bueno, la poesía es otra cosa, porque en la poesía hay un juego verbal que tú puedes planteártelo como una pirueta, ¿no? Entonces dices, teniendo conocimiento de la lengua original... Es mi vas a leer es mi aportación. No, si lo que estoy diciendo no es por un problema de comprensión, sino que lo que sí que creo de verdad es que si tú traduces un libro complejo a otro idioma cualquiera, es decir, por próximo que se encuentren las lenguas, tú vas a enriquecer la lengua a la que lo traduces. Un ejemplo, las versiones catalanas de Emily Dickinson, de María Manent, son versiones que no solamente, entre comillas, mejoran en algún caso el original inglés, sino que ha mejorado muchísimo la lengua catalana, la lengua poética catalana. Es decir, que en ese sentido contribuyes a que la propia lengua catalana se haga, también entre comillas, mejor. Es decir, no necesariamente, pero eso en un buen traductor sí puede ocurrir. Pero del catalán al castellano no lo veo. O sea, es que es así de simple. Del catalán más al castellano. El catalán... O sea, ni del castellano al catalán, o sea, no lo veo justamente por la cercanía esa que yo te decía, ¿no? El catalán ahora mismo, que también eso ya sería un problema ya de discutir de filólogos y nos meteríamos ahí en un jardín importante, también tiene algunos problemas de registro que arrastra, creo yo, desde la época del novecentismo, ¿no? ¿Catalán? Sí. Bueno, el catalán tiene un problema de registro que no puede decir, o no podía decir hasta ahora, uno de los problemas, una célebre conferencia de los años 70 sobre los registros, era que, claro, que cómo iba a haber novela en catalán, cómo iba a haber novela en catalán si no había nadie que entrara en un banco diciendo «Aixeca las manos». Claro, porque tenías que decir «Arriba las manos, arriba», ¿no? Claro, pero bueno, pero no, eso no es una coña. Eso es una cosa sociolingüística. Bueno, y hay aspectos sociológicos muy interesantes. De gran interés, claro. El pobre Pedrolo, que era, en fin, un escritor... Traducir a veces una cosa que ha dicho un político de Madrid, ¿sabes? Al catalán. Bueno, eso no ya no pasarse de fino porque capgirar es convertir o no, o tiene una connotación... O sea, es otro tema. Pero bueno, la pregunta era si a veces estas cuestiones industriales, ¿sabes?, de edición, no pasa, porque a veces leí un dato que me hizo mucha gracia. En 1857, hace poco leí un dato, que en Barcelona habían casi del orden de 50 librerías y en Madrid 28. Y 6 años después, en 1863, todo ese panorama da un vuelco impresionante. Es decir, en Barcelona baja la producción, bueno, las librerías, los negocios de libreros, a nada, cosa de una treintena, y en Madrid de golpe suben hasta casi 40, 39. O sea que creo que eso es oscilante, y la pregunta es, a veces no confundimos esas cuestiones puramente industriales, el hecho de que estuviera allí Barcelona, capital de libros industrial, que luego se lo quieren apropiar proyectos políticos como cuestiones culturales. Es que yo no creo que tenga nada que ver con la cultura eso. O sea, Barcelona ha bajado en todo. O sea, a mí no me parece que el catalán haya hecho, o sea, la extensión de la lengua catalana en Cataluña haya hecho daño en absoluto a la industria cultural barcelonesa. O sea, en Barcelona ha bajado todo respecto, y sobre todo ha pasado una cosa, no solamente ha bajado, sino que Madrid ha subido. Sí. Esto es el fenómeno fundamental de nuestro tiempo, es español, es la emergencia de una gran ciudad que a principios del siglo XX no existía. Yo no sé si sirve de metáfora, pero os podría explicar que lo que recuerdo de esa época de adolescencia del año 77 es bajar desde un barrio de Horta, de periferia de Barcelona, a las Ramblas, porque las Ramblas era un paseo lleno de kioscos que venían a ser como ese kiosco que hay al final de la Cuesta de Moyano, aquí en Madrid, donde puedes encontrar DVDs, libros, cómics, etcétera. Y ahora vas a las Ramblas y todos los kioscos, no hay DVDs, no hay cómics, son
camisetas del Barça, son refrescos, etcétera, ¿no? Y porno, hay mucho porno. Exacto, ese es digamos, de alguna manera el lead, ¿no? De la bajada general que ha pegado Barcelona. Entonces, ahora que yo llego y vuelvo después de yo creo muchos que ahí años, también aquí hoy he pasado y sigue el kiosco igual, ahí en la Cuesta Moyano, con toda su... Es que no evoluciona, que para mí es la expresión máxima de la cultura, que llegas allí y puedes bucear entre todos, entre DVDs, cómics, libros, pero... De todos modos, yo creo que estamos quizás, bueno, vale la pena distinguir entre dos cosas, ¿no? Por una parte, vamos a ver, las lenguas, su proceso de extensión es lo que los economistas llaman economías de red, es decir, a ti te interesa algo que tenga más usuarios. Tú fundamentalmente utilizas una lengua como un instrumento de comunicación. Eso además puede tener otras cosas, otros añadidos, ¿no? Del mismo modo que, a pesar de algunos amigos, pues la comida es un intercambio metabólico, luego pues puede uno hacer otras cosas y pasarlo bien y decorarlo y tal, pero lo básico es eso, si no, no hay comida, ¿no? Entonces, en el caso de la lengua sucede algo parecido. Entonces, cuando a nosotros nos interesa el sistema de pesas y medidas, pues nos interesa aquel que tenga más usuarios y porque con ese vamos a acceder a más gentes. Y esa es esencialmente, no es, por supuesto puede haber poder, pero cuando se han hecho estas historias, no, es que el catalán, el castellano en Cataluña es resultado de una dominación política, hombre, vamos a ver, un país que no tiene instrucción pública, que no había medios de comunicación de masas, en donde la vida de una persona era una vez que trataba con un notario, un poder ocasional, eso lleva su propio pálpito. Entonces, lo que ha sucedido con esa operación política es que cualquier cosa que se hiciera o que se hablara de cultura solamente se contemplaba y se establecía como tenía que ser en catalán, y si no, no existía, ¿no? Ahora, permítanme la pequeña reivindicación de un modesto centro cultural que estamos intentando hacer en Barcelona, esto que llaman CLAC, y que creo que algo tiene que ver con este acto, Centro Libre de Arte y Cultura. Es decir, no, mire, o sea, una característica que tiene la cultura de la lengua es que uno camina sin tener un destino, porque eso es lo que caracteriza una sociedad libre. No es aquello de decir, no, yo quiero llegar ahí. Y lo que ha sucedido con esta ortopedia impostada durante tanto tiempo es que se prefijaba que todo estaba al servicio de un proyecto nacionalismo. Eso ha contaminado, pues, desde el periodismo, los chicos salen de las facultades, esto Arcadio lo sabrá mejor, ¿no? Con la idea de que ellos están al servicio de una patria. Y eso afecta a un lenguaje y ha contaminado las maneras de mirar. Y, por supuesto, en el terreno de la escritura, eso ha sucedido, ¿no? Y lo que ahora decía Argay, yo insisto, es lo que antes comentaba y creo que hay que tomárselo en serio, ¿no? Durante mucho tiempo, pues Barcelona, y eso no era un mito, pues esta cosa de que, bueno, fue un centro cultural, bueno, había vidilla cultural, porque por razones de pura economía, porque éramos algo más ricos, ¿no? Entonces, de pronto, cuando empiezan a llegar los fondos europeos, cuando las universidades españolas empiezan a civilizarse, tú de pronto te encuentras que ya, por ser catalán, no te hacen la ola al pasearte por ahí. Y entonces de pronto se ha producido un reflejo de decir, no, es que cuidado porque yo pues prefiero tener mi chiringuito en la columna de La Vanguardia y estar ahí mal metiendo y haciendo estas cosas, que tener que, bueno, pues desplegarme en un terreno más. O sea, estamos hablando de una situación anómala, de hecho, es decir, que hay sobre todo una dedicación de dinero público, de caudales públicos, sobre todo a una de las dos lenguas que se habla en la zona. Eso yo creo que es un hecho, vamos, innegable. Tiene que ver eso con la decadencia general de Cataluña, de la zona, Pues yo no me atrevería a decir que eso tiene que ver con la decadencia, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver con la decadencia, por ejemplo, es el nacionalismo. O sea, que no es exactamente lo mismo que la cuestión lingüística, o sea, que forma parte de él. ¿Qué causa, digamos? A mi juicio, sin duda. Por ejemplo, esto de la consideración de los escritores castellanos en Cataluña, ¿no? Esto ha cambiado un poco, ¿no? O sea, ha cambiado un poco. Por ejemplo, Manuel Vázquez Montalbán, ¿no? Manuel Vázquez Montalbán, el charneo agradecido por naturaleza, en fin, la persona, en fin, que revela, maestro de todos nosotros, arquetipo de tantas cosas, que nos enseñó que la comida era algo más que metabolismo, que el Barça también era algo más que metabolismo, etcétera, todos los metabolismos ahí puestos. Bueno, Manuel Vázquez Montalbán... Manuel Vázquez Montalbán, a ti, pero a mí bueno, totalmente. Tú porque no atendiste, seguramente, pero... Estaban otras cosas. Pero tal, ¿no? Yo te digo que Manuel Vázquez Montalbán, que no escribió una sola línea en catalán, es en estos momentos un hombre festejado y gozado por el establishment catalanista. Hace poco la Generalidad le hizo un
un homenaje extraordinario. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Bueno, no, quiere decir que castellano y catalán depende de lo que digas en cada lengua, ¿no? O sea, eso es muy importante. Totalmente. O sea, no tiene nada que ver. O sea, tú puedes decir cosas extraordinarias. De hecho, hay muchos escritores en castellano ya, o algunos escritores en castellano. Manolo Vázquez es el ejemplo fundamental, pero no el único. Muchos escritores en catalán que gozan, muchos escritores castellanos que gozan del asentimiento, etcétera, etcétera. En cambio, si tú te manifiestas políticamente, aunque te manifiestes en catalán o en castellano, eso no pasa. Sí, y luego, acabo, una cosa, y ya me callo, una cosa sobre lo que padecen la gente, no que escriben en castellano, sino los que se muestran antinacionalistas. Lo peor de todo, desde el punto de vista cultural, es la descalificación ad hominem. Es decir, tus textos dejan de tener interés. Tú puedes escribir un panfleto terrible contra el nacionalismo que tiene exactamente la misma visibilidad que si escribes un libro de gastronomía. Eso para mí sí que es absolutamente erosionador, porque las personas están marcadas, efectivamente, por un pecado original. Digas que lo que cometieron. digas, ya no Digas vas lo a que ser digas, ¿no? escuchado. Ahora, para eso no se necesita solamente escribir en castellano, se necesita escribir en castellano de una cierta manera. De cierta manera, sí, porque escribir en castellano tú puedes escribir cosas de ficción, puedes escribir La Catedral del Mar, La Sombra del Viento y no tener ningún problema, incluso vender mucho. Ahora, ¿te refieres a que si tratas la realidad cotidiana, o sea, sí, entonces es cuando empiezan los problemas? Pregúntale a Eduardo Mendoza, para poner un ejemplo de nuestra más cercano, ¿no? O sea, me dicen, como habréis visto, que queríamos hacer un turno de preguntas, Ya. o sea que si os parece apuntan Andrés y Félix una cosa más al respecto de este tema y pasamos al turno de preguntas para que también Sí, participen. tiene que ver con esto que acabas de decir, Arcadi. Es cuando Valcorba Plana empezó a publicar las obras completas de Dors, vino en los años 80, 81, vino a pedir una ayuda al Ministerio de Cultura, que entonces yo creo que dirigía el que fue hermano del de la Telefónica, ¿cómo se llamaba? Solana. Bueno. Y exactamente la frase textual que le dijo, y que no se me olvidó, para Dors ni un duro. Era un Dors catalán en aquel momento. Cuando yo publiqué 20 años después todo el glosario inédito de Dors en castellano, el eco que tuvo ese libro en Cataluña fue realmente cero. Cuando Carlos Pujol, que era un escritor castellano y en Cataluña, ha publicado sus libros, y recuerdo el último de ellos, que a mí me parece extraordinario, sobre Barcelona, el eco. Magnífico libro. Maravilloso libro, el eco. Bueno, un libro que paseó por todas las editoriales catalanas. La preciosidad. Y todo el mundo lo rechazó. Esto estamos hablando de un libro de hace 4 años, 5 años, ¿no? Y es un hombre que no era políticamente significado ni combativo. Sí, pero no les bailaba el agua. No les bailaba el agua, es decir, nunca quiso ser Carles Pujol, era Carlos Pujol, porque había sido Carlos Pujol toda la vida. Por tanto, lo que dices, sea en catalán o sea en castellano, es determinante tanto para el apoyo de ciertas autoridades españolas, como Solana, o de ciertas autoridades catalanas, como en el caso de Pujol, que vienen a ser intercambiables, ¿no? Eso es lo que yo me parece. De acuerdo. De todos modos, Arcadi, yo ahí un pequeño matiz, porque, claro, no se puede entender el nacionalismo sin la lengua. Es decir, precisamente el esquema, el guión fundamental es: nosotros tenemos una identidad particular, esa identidad particular consiste en una manera de mirar, y esa manera de mirar está constituida por la lengua que nos proporciona una... Y todo esto es mentira, no es mentira, es decir, cada uno de los supuestos estos son falsos, incompatibles con lo que conocemos, pero eso ha hecho que para el nacionalismo sea la punta de lanza de cualquier héroe, pasaba a través de del filtro cultural, ¿no? Y del filtro, perdón, de la lengua, que era la identidad compartida que nos hacía ininteligibles para los españoles, porque estaba en el ADN, para repetir las palabras de Maragall. Y para ver que yo, en fin, hacer los deberes, ¿no? He recuperado un documento de 1990 de Convergencia que anticipa, y eso habla de una ingeniería política admirable, lo que acaba siendo la historia. En 1990 hay un documento que programan lo que van a hacer, dicen, las tareas se apuestan, abro comillas, que diría
dice, por incidir en la formación de los periodistas para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana, introducir gente nacionalista en todos los puestos clave de los medios de comunicación, conseguir que los medios de comunicación pública dependientes de la Generalitat sean transmisores eficaces del modelo nacional catalán, crear una agencia de noticias catalana de espíritu nacionalista, impulsar el sentimiento nacional catalán de profesores, padres y estudiantes, reorganizar el cuerpo de inspectores de forma y modo que vigilen el correcto cumplimiento, incidir en las asociaciones de padres, velar por la composición de los tribunales de oposición. Eso está escrito negro sobre blanco en un proyecto que aparece en 1990 y esa se lleva concienzudamente hasta los últimos rincones, en una situación que esa es la anomalía del nacionalismo catalán, en donde la realidad demográfica respiraba de otro modo, no se correspondía con eso. Porque esto es como si, no sé, en Estados Unidos pues les diera por coger una lengua minoritaria de los primeros y extenderla y convertirla a la lengua nacional. Y eso sin eso no se entiende, porque sin eso somos del todo iguales. Desde el punto de vista de la lengua, eso que fue publicado por el diario El País, justamente firmado por el director de La Vanguardia, sí. el anterior director de La Vanguardia, y que en realidad era un documento de trabajo. Pero bueno, desde el punto de vista lingüístico, esa supuesta ingeniería y respecto al castellano no ha conseguido nada. Eso es una evidencia. O sea, el castellano se habla cada vez más. Esa es una... Bueno, pero el contrafáctico no lo tenemos, es decir, sabemos que han conseguido esto con la situación, con esto. Sí, pero quiero decir, tampoco, quizás lo que hubiese sucedido hubiese sido otro. Bueno, el contrafáctico no lo tenemos, pero es una evidencia que en la historia lingüística de Cataluña la situación del castellano hoy es mejor que la que era hace... sí, pero el contrafáctico hubiese sido, si no hubiese existido pues esos medios de hubiera comunicación, sido el juego de mejor. Bueno, pues eso es lo que te digo. Bueno, Hubiese seguido el curso de la vida y además es que es un problema finalmente de derechos. Derechos por supuesto, de eso no vamos a discutir. Eso, y de como sabes muy bien, pero quiero decir que eso tiene una importancia relativa. Y luego otra cosa más. Sobre eso de la lengua, claro, sí, es verdad que es el proyecto, la punta de lanza. Pero fíjate, toda la estrategia lingüística catalana del fundador, Pompeu Fabra, consiste en construir una lengua que se aparte completamente del castellano. Sí. ¿Vale? Es decir, que ante las dos palabras iguales se prefiere la francesa, etcétera, etcétera, para alejarlo, ¿no? Entre alguna cosa y quelcom, que es el ejemplo clásico. Bueno, ese es otro fracaso monumental. O sea, es que, claro, en realidad todo el mundo en Cataluña habla el catalán de mi amigo Pericay. O sea, claro, el catalán light, que lo llamaban, como la coca, ¿no? O sea, lo importante es que estén esas intenciones negro sobre blanco, como decía Félix, que hayan quedado. Fascistas son largamente, pero bueno. Eso... Oye, lo que me gustaría, si os parece, dejarlo aquí y permitir que la gente también haga sus preguntas, que podáis participar. ¿Tenéis un micro por ahí? Ahora uno no puede utilizar la palabra gente y Podemos con naturalidad. ¿No? Has dicho la gente y ahora se dice el público. Sí. Es que la gente o el pueblo, está cargado políticamente. Que participe el pueblo. Y, como veis, no llevo coleta. O sea que, tenemos un micro de estos inalámbricos, pues si queréis hacer alguna pregunta, levantad la mano y os pasan el micro, que sea más fácil oíros. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias y más que nada, como sé que algunos de ustedes han sido profesores, quería saber si algunos de los estudiantes o de los jóvenes que están empezando a escribir preguntan a lo mejor en qué lengua debo escribir porque no me quiero posicionar a lo mejor políticamente si escribo en una lengua o escribo en otra. ¿Puede suponer un problema o un dilema para la gente que empieza a escribir o esto no se da? Bueno, en la universidad, que es donde la experiencia que yo tengo, los estudiantes escriben en la lengua que quieren, con naturalidad y sin vincularse políticamente. Lo que sí es verdad es que cuando se escucha este argumento, dicen, no, pero los niños, este argumento tremendo que dice el nacionalismo, dicen, no, es que el castellano ya lo aprenden en la calle, ¿no?
Y bueno, pues por eso no hace falta en la enseñanza aprenderlo. Entonces, que sería una invitación a cerrar todas las escuelas del mundo, porque ya la gente aprende su lengua en la calle. Una cosa es ser competente a la hora de hablar, y cualquier persona con el sistema neuronal desarrollado y expuesta a un lenguaje, pues acaba hablando. Pero otra cosa es su grado de expresión. Y en castellano realmente tienen muchas dificultades en las facultades donde yo estoy, que son economía y en sociología. Yo me he encontrado alguna vez con gente que se mostraba dubitativa y a lo mejor se expresaba con naturalidad, pero la misma ortopedia que yo puedo manifestar cuando hablo en inglés. No me siento suelto en esa lengua. Y lo cierto es que los grandes perdedores de estos a medio plazo van a ser los muchachos del interior, de Vic y de por ahí, con unos padres fanatizados, cosa que no es infrecuente, que solo viven en esa burbuja y que llegan a Barcelona. He conocido a amigos o amigas de 20 años y que por primera vez se exponen al castellano cuando llegan a Barcelona. La gente de la periferia pues ha convertido, como el caso de mi sobrina, el catalán en una lengua de ficción. Ella entra en la clase en Gavà, que es un barrio obrero, y entonces expresan en castellano, en catalán. Sale e inmediatamente con la misma profesora pasa a hablar en castellano. Sí, tiene 10 años, no hay ninguna, y no la he programado, tranquilo, o sea, no le doy prueba, pero vamos, espontáneamente se siente que hay un lenguaje ortopédico y de ficción, y ella se va a manejar indistintamente en las dos lenguas. En cambio, los grandes perdedores van a ser los chicos del interior que se están cerrando el futuro y entre otras cosas, el mercado laboral español. Yo matizo eso, no es mi experiencia universitaria esa en periodismo. Durante los últimos 20 años, que es más o menos los que me dediqué, yo la verdad es que he visto, bueno, pues sí, es verdad, algunas incertidumbres de tipo ortográfico en una lengua o en otra, confusiones típico de que si sobre todo lo escribimos junto o lo escribimos separado, porque hay el sobre todo catalá y cosas de esa naturaleza. Bueno, poco importantes a mi juicio. Poco importantes a mi juicio, pero sobre todo poco importantes porque, insisto, lo que he dicho al principio, catalán y castellano son dos lenguas demasiado hermanas como para tener problemas en ese sentido. ¿Hay más preguntas allí, quizá? Sí. Hola, buenas noches. Yo quería saber su opinión acerca de a qué atribuyen o qué patología puede haber en Cataluña para que, con el paso de los años, yo por lo menos por lo que vengo siguiendo los medios, siempre sean las mismas personalidades las que se significan de esta manera, ¿no? tan cabal sobre los temas que están exponiendo. O sea, me refiero que yo no acabo de ver, pasan los decenios y no acabo de ver figuras importantes que se sumen un poco pues, a establecer este clima político, social, cultural normal en España. Es lo que no entiendo. O sea, creo que ahora sí es verdad, el CLAC y todo esto, pero yo desde las páginas del País incluso sigue habiendo esta ambigüedad, este miedo. ¿A qué lo atribuyen? ¿Qué tipo de patología? Es que no acabo de entenderlo. Bueno, mi impresión es... Esa cobardía, vamos, esa cobardía cívica, por decirlo de una manera... Sí, no, es que hay que tener menos confianza en los intelectuales, O sea, yo creo que si hay un gremio venal muy susceptible de ser retribuido con premios, vanidades, yo si fuera jefe de espías, vamos, sabría cómo hacer estas cosas. Una palabra, cortesanos. Entonces es fácil, entonces hace frío. Lo que a su vez se puede producir, y esto también hay estudios de economistas que lo muestran, que en el momento en el que el juego de retribuciones cambie, de pronto, porque a ti te cuesta mucho levantar la mano y discrepar si delante tuyo solamente hay un 5% de discrepantes, porque hace mucho frío. Pero si del 5 se pasa, es más, los vas a señalar como tipos que arman bronca y esas cosas. Pero si se pasa del 5% al 20%, cuando el coste de la discrepancia disminuye, que el rey está desnudo, está cambiando. Yo lo estoy viendo ahora, bueno, no son circunstancias políticas más locales, pero de pronto en los economistas de la Pompeu, que es un ecosistema con el que trato con frecuencia, y de pronto pues ciertos fichajes que se han producido por ahí, hasta ahora el lobby
que estaba muy manejado por los economistas catalanes, que tenían una presencia internacional relevante, pues les llevaba a estar muy callados en sus discrepancias hasta el punto de que no se atrevían ni a confesárselas a amigos más o menos cercanos. Y de pronto dicen, hombre, pues las cosas ya no son, pero necesitan gente que salga por delante y es verdad, se ha producido. O sea, tú mire usted las firmas del Foro Babel, y de eso se han apeado en esta historia muchísima gente, pero muchísimos. Es más, nos han afeado la conducta a los demás, ¿no? Quiero decir que me cuesta entender que en la universidad mayoritariamente puede ser alguien todavía pueda creer en la Weltanschauung, en la lengua como Weltanschauung, como alma de un pueblo. Sí. Y sin embargo esto es una moneda de uso común y no sé, es que uno ve los libros que se publican últimamente. Experimentos hay cientos. En la universidad se creen en cosas peores, como demuestra, por ejemplo, la Universidad de Madrid, digamos, o sea que tampoco eso no es ninguna novedad. Las universidades son temibles. No, es verdad, Yo al respecto de esa idea de la lengua como espíritu de una nación, te puedo contar un periodista del País Cataluña, ¿no?, que vino a entrevistarnos en la época del grupo y realmente nos venía a vender también la vieja teoría de la lengua y yo le decía, bueno, pero o sea, te puedo hacer la demostración ahora mismo. Lo que yo los trogloditas era un grupo donde éramos habían tres catalanoparlantes que eran de Vic, bajista, batería y guitarrista, y el cantante y el otro guitarrista que éramos yo éramos castellanoparlantes de lengua materna. Íbamos a tocar a Sudamérica, a México y tal, y en el minuto 2 veías que con el otro guitarrista que era catalano parlante mi visión del mundo era mucho más similar que la de un campesino mexicano o de un adolescente mexicano que tenía la misma lengua que yo y que venía a vernos. El hombre entró en cortocircuito, tal como le dije eso. Entonces ya no fue necesario recurrir a decir es una teoría de Herder que está obsoleta, que tal. No hacía falta. Es ponerle la realidad delante y decir, ¿pero qué me estás contando? Y sí, cuando se da ese cortocircuito, el porqué de esa cobardía, bueno, también es conocer una sociedad, es una sociedad muy pequeña. Yo siempre digo que somos un poco italianos del otro lado, tiene un punto mafiosillo, un punto ley del silencio. Y luego los gobiernos autonómicos han practicado, como es una sociedad más pobre, aunque los catalanes nos queremos vender muy europeos y ricos, en realidad es más pobre de lo que parece. A mí me llamó muchísimo la atención, como rockero y exdrogadicto y todo eso, ver cómo figuras que admiraban muchísimo intelectualmente, es decir, llevaban unas vidas tremendas, o sea, muy cerca con muy poco dinero, es decir, sin un reconocimiento de la tradición literaria catalana, o sea, que iban pasando buenamente como podían. Y en esos casos había una frase que se oía mucho, que era «tenim que buscar algo para aquest», que son pequeñas ayudas, pequeñas situaciones, pequeñas que al final... Esas como situaciones que provocan que al final ese medio... Si me permite una recomendación de un libro, porque que nosotros hayamos resistido no es resistir muy solemne, pero lo que han hecho gente... El libro de Antonio Robles, La historia de la resistencia al nacionalismo, y sabrán lo que es la vida difícil de otra gente que estaba en institutos. Yo recuerdo cuando hice el premio a la tolerancia, de la otra gente que ha estado en Barcelona haciendo cosas mucho más decentes que lo que hayamos podido hacer gente que, bueno, más decentes, no tan decentes, pero con menos costes personales que nosotros podemos tener. De todas maneras, yo creo que usted debe ser un poco optimista, porque mire, ahora el principal intelectual orgánico del país, que es el diario El País, se ha puesto al servicio del Partido Ciudadanos, con lo cual la verdad es que nosotros, por ejemplo, estamos completamente perplejos porque la terminal catalana de ese diario se implicó muchísimo en su desaparición durante mucho tiempo y ahora lo celebra a grandes columnas. O sea que las cosas, no diga usted que no mejoran, porque efectivamente el progreso es una cosa imbatible, ¿no? Con esta nota de optimismo, entre comillas, tenemos que terminar porque ya han de hacer la prueba de sonido la conferencia cantada que viene. Gracias a todos por estar aquí. Gracias a Andrés, a Arcadi, a Félix. Y un aplauso.